Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar de vuelta aquí con ustedes, aquí en el programa Sin Letras Chiquitas. Ya saben que en este lugar, en este canal, podemos hablar de temas contables, fiscales y legales, pero desmenuzados para cualquier tipo de persona. Y el día de hoy estamos en nuestro tercer capítulo. Y como es de costumbre, tengo invitados de honor. Estoy con la contadora Madaí, que tengo el gusto de colaborar con ella, de conocerla, una agradable persona, pero sobre todo una excelente profesionista, porque es rectora de una escuela de negocios del ITEC Magistratus, es contadora y también imparte, es consultora en materia de pensiones, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, contadora. Quiero que antes de hablar un poco de pensiones, nos hable sobre su trabajo como rectora, sobre la escuela donde pues usted labora. La verdad te agradezco mucho este espacio y sí, bueno, la contaduría me ha abierto muchas puertas. Una de estas ha sido la parte de docencia, la parte institucional, educativa. Y pues la verdad me siento muy contenta de poder estar en ITEC Magistratus, donde tratamos de forjar excelentes contadores y excelentes licenciados en Derecho. Así también como tú lo comentaste, pues bueno, me ha tocado estar en la parte de seguridad social, de asesorar a las personas, pues precisamente para que tengan un poco más de conocimiento acerca de sus derechos. Claro que sí, la verdad que el tema de hoy es un tema, yo creo, muy importante, porque no se habla de eso, porque hoy en día sabemos que ya muy pocos son los que tienen derecho a pensión, jóvenes como yo, ya no tenemos el derecho a tener una pensión, es la realidad, sino nada más de nuestra FORE, ¿verdad? Pero para todas aquellas personas que no conocen bien este sistema que existe, ¿qué es una pensión? Bueno, la pensión realmente nos va a brindar a nosotros una seguridad, es una prestación económica a la cual vamos a tener derecho. Ahorita comentabas que si nosotros los jóvenes ya no tenemos derecho a una pensión, sí, sí, vamos a tener derecho Ok, a una pensión, pero pues muy diferente a nuestros papás, nuestros tíos, que son personas un poco más grandes. ok. Y, por ejemplo, a ver, en términos de pensión, conocemos que existen diferentes tipos de pensión, ¿verdad? El de invalidez, el del retiro, que es del que nos compete hoy, nada más para aclarar eso. ¿Y quiénes son las personas que tienen derecho a una pensión o cómo conocemos quiénes son los que se les da una pensión? Bueno, primero que nada, las personas al estar en nuestra vida laboral, ¿Ok? nosotros normalmente pues nos dan de alta ante el Seguro Social. Entonces ahí nosotros comienza nuestro registro como trabajadores. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy sí que semana que vamos, estamos laborando, vamos generando lo que se llama semanas cotizadas. ¿Ok? Entonces, es el primer punto que nosotros tendríamos que palomear para tener derecho a una pensión, es estar dado de alta y estar cotizando ante el Seguro Social. Ok, y para ahí en casita, quienes nos está viendo, quienes tienen derecho a tener una seguridad social, sabemos que son personas que tienen una subordinación directa con un patrón, ¿verdad? Porque hay ahí el desconocimiento, tal vez no nos los explican bien, no solo porque estés trabajando en un lugar, hay una subordinación o trabajas 8 horas, ¿verdad? Si no es quienes existe una subordinación, te estás obligado. Bueno, deben de cumplir ahí los requisitos que establece la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Pero ya una vez te registran, ya tienes las semanas cotizadas. Ahora, yo también sé que existen dos regímenes bajo los cuales cotizan las personas, si se puede llamar así. Es la ley del 73 y después hubo la reforma del 97, Sí, del 1 de julio del del 97. ¿Nos puede hablar un poco primero sobre las del 73? Ok. Precisamente, como comentamos, la ley del 73 pues viene a abarcar a todas estas personas, inclusive ya estamos en las últimas generaciones que abarca la ley del 73, y en esta ley realmente era muy específica. Las personas para poder pensionarse tenían que cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Bueno, tener cuando menos 500 semanas Ok,
cumplir con los 60 años y un promedio de los últimos, el salario que se va a tomar es el promedio de los últimos 5 años, ¿sí? Ok. De la vida laboral. Muchos de repente se confunden, dicen, bueno, yo trabajé muchísimos años, estuve cotizando altísimo y ahora resulta que mi pensión es muy bajita. ¿Por qué? ¿Que no me están tomando en consideración todo lo que yo gané? Bueno, para esta ley en específico, se toman solamente, se consideran los últimos 5 años, Ok. el promedio de los últimos 5 años. Entonces, ahí el desconocimiento muchas veces hace que una pensión, pues o sea muy poquita, o también la podamos mejorar. En el Ok. caso de la ley del 97, esta contempla para nosotros los más, poquito más jóvenes, Jóvenes. sí, contempla que tenemos que tener 1,250 semanas Wow, ya cotizadas, incrementa. sí, y además contempla que también se crea lo que son las AFORES, ¿sí? En la cual va a tener, pues hoy sí que nuestros recursos para que posteriormente, cuando nosotros cumplamos 60, pues se pueda determinar una pensión para Y no los nosotros. van a ir dando poco a poco. Sí, 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 Ok. sí. Entonces son más los requisitos en la ley del 97 que todos los que cotizan a partir del 1 de julio del 97 tenemos que cumplir a alguien que cotizó en la ley de 1973. Bien, contadora. Y usted mencionaba sobre el salario con el que uno está cotizando. Y para ahí las personas que nos están viendo, y pues como contadora sabemos que existe una diferencia entre el salario con el que te paga tu patrón y con el que estás dado de alta. ¿Nos puede hablar un poquito de esta diferencia? Sí, muchas veces llegan personas y te pueden decir, no sé, gano 20,000 pesos, ¿no? Quincenales. Entonces resulta que luego al irnos a ver realmente con cuánto están registrados ante el Seguro Social, pues es con un poco menos. Puede ser por dos factores, pues no está registrado completo el salario o también hay conceptos que no graban para el Seguro Social. Entonces, realmente el salario que se va a contemplar para determinar una pensión es con el que estés dado de alta ante el Seguro Así Social. es, claro que sí. Y por ahí, la contadora Madaí comentó que luego dicen, gano 20,000, pero no estoy dado de alta con ese salario. Y en términos reales y como pues contadoras, ahí esto es una mala práctica que llevan las empresas, el tener a un trabajador con un salario y el darlo de alta con el otro, nada más para que sepan ahí en casita. Pero también usted comentó cuando nos habló del régimen del 1973, de esa ley, que solo cuentan el salario base de cotización con el que estuvimos los 5 años cotizando. Y aquí viene un supuesto, un ejemplo. Una persona está trabajando, tuvo 10 años cotizando en el IMSS, ¿no? En el IMSS, perdón. Y 5 años estuvo con 500 pesos, pero después de esos 5 años cambió de trabajo y lo bajaron a 200 pesos. ¿Qué impacto tendría eso en una pensión? Pues bastante, porque como te comento, el salario que se va a considerar solamente va a ser de los últimos 5 años, serían los 250. El tiempo que labore, ese realmente pues sí va a estar considerado, no es que no lo estén considerando, ahí están todas las semanas cotizadas. El salario va a ser solamente sobre los últimos 5, el promedio de los últimos 5 años. Entonces, como dato informativo, si ustedes por ahí estuvieron dados de alta, ¿verdad? Con un salario alto, pero durante los últimos años, que como comentó la contadora, son 5 y te bajaron el salario, lo más probable es que la pensión que tengas disminuya. Aún así, te hayan dado de alta al inicio con un salario alto. ¿Y cómo sé? Ok, ya sé que pues tengo derecho a una pensión, ¿no? O sea, pues del 73 o del 97 que es por el Afore, ¿cómo sé a cuál régimen pertenezco? Ok, muy importante pregunta. A nosotros el Seguro Social nos va a asignar un número, el número de seguridad social. Ok. Entonces, ese número de seguridad social va a contener en el dígito 3 y dígito 4 el año en el cual nos dieron de alta. Entonces, si tu dígito es antes del 97 o antes, supongamos, puede ser del 97, pero antes o sea, hasta el 30 de junio
¿no? Entonces, el dígito 3 y dígito 4 va a marcar en qué fecha fue tu primer año donde te registraron ante el Seguro Social. Entonces, ahí es donde determinamos, primero que nada, cuándo fue tu inicio y qué ley te aplica. Inclusive, no es que esté vigente la ley del 73, realmente la ley del 97 contempla un transitorio donde permite la ley del 73. La ley del 73, exactamente. No es porque pues digo, estás estudiando Derecho y sabes que una ley viene a sustituir completamente a otra. Pero bueno, se contempló esa parte en un transitorio para que los trabajadores que habían cotizado con la ley del 73 todavía tuvieran vigentes sus derechos. Cuando uno realiza o llega el momento de una pensión a una persona del 73, inclusive no es que le asignen la ley del 73, te dan la opción de decidir si te vas a ir con la ley del 73 o te vas a ir con la ley del 97. Y uno decide con cuál se va a ir. Ok, eso es si ya estuve en esos dos regímenes. Si estuviste en los dos regímenes. Claro, si ya eres hacia el 97, pues solamente te va a salir una opción. Claro. O sea, imposible que te salga la del 73. Ok, ¿y qué requisitos necesito para pensionarme en la del 73? Como había comentado, primero que nada, cumplir con tener 500 semanas, la edad, el salario promedio y algo muy importante, la conservación de derechos. Que la conservación de derechos es que uno esté prácticamente, pues no activo, sino que uno tenga, es el periodo en el cual el Seguro Social todavía tenemos derecho a solicitar una prestación, en este caso, la pensión. Ok. Aquí entra en juego lo que es las semanas cotizadas. Las semanas cotizadas nos van a dar la pauta para saber cuánto tiempo es para cada persona, ¿sí? Okay. ¿De qué depende? Depende del número de semanas cotizadas que tenga la persona. Va a ser la cuarta parte de sus semanas cotizadas. Ah, ok. Y lo que usted comentaba del tiempo, ¿se refiere al tiempo que se le dará la pensión? ¿O no, me refiero al tiempo que tiene a solicitarlo. Ah, ok, ok. A solicitarlo. Supongamos, si yo me estoy dando de baja y tengo 58 años, y mis semanas cotizadas son las 500 semanas, pues sí me alcanzaría para llegar a los 60 años. Pero quizás si yo tengo 50 años, mi conservación de derechos no va a estar vigente hasta que yo cumpla 60. Entonces, okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cuidar esa conservación de derechos. ¿Cómo le hacemos si mi conservación de derechos venció? Pues simplemente tenemos que volver nosotros tenemos que cotizar nuevamente ante el Seguro Social para que se nos vuelvan a reactivar nuestros derechos. ¿Y tendríamos que pasar 5 años otra vez? ¿O no es necesario? No, con que nosotros estemos un año activos, okay. Se vuelve a reactivar con base en tus semanas cotizadas. Ok. ¿Y cómo se calcula la pensión? Bueno, la pensión, como te comentaba, cada uno, pues sí que es súper personal. Ok. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas 500 semanas, puede ser que yo tenga 510 semanas, puede ser que, como tú comentaste, tú tengas en los últimos años 500 pesos de salario promedio, tenga 250 semanas, bueno, y que tú te quieras ir a los 60, que yo quiera irme hasta los 65, porque hay algo muy importante. La pensión se llama cesantía en edad avanzada y vejez. Se considera que uno tiene cesantía de 60 a 64 años y se considera que ya somos viejos a partir de los 65. ¿Por qué es muy importante esto? ¿65? 65, ah, okay. Sí. ¿Por qué es muy importante eso? Porque hoy sí que esa fórmula donde le estamos metiendo las semanas, el salario, va a necesitar un porcentaje. Ese porcentaje es a partir de los 60 años, con un 75% se va a calcular la pensión,
y de ahí va a ir incrementando de 5 en 5. Si nos vamos a los 61, pues nos vamos a ir con un 80 y así, hasta llegar a los 65 que nos podemos ir con el 100%. Por eso es que hay muchas personas que dicen, no, mejor me espero, ¿verdad? Hay personas que sí, hoy sí que a veces se esperan, ¿no? Depende mucho hoy sí que de lo que nos arrojen los números. O sea, por eso digo que es sumamente personal. Han llegado de repente personas que me dicen, no, es que mi hermano, mi tío, y se fue con tanto, y estamos igualitos. No, es imposible. Cada quien ha cotizado, ha dejado sus espacios a veces de que no está cotizando, de que el salario es diferente, hemos estado en diferentes empresas y demás. Entonces es como un historial único, el de cada uno. Entonces no puede ser lo mismo la determinación de una pensión. Ok. ¿Y cuánto es lo mínimo que le pueden dar a una persona? Ok. Es muy importante. A la hora de realizar los cálculos, puede ser que nos quede un cálculo muy bajito, no sé, de unos 3,000, 4,000 pesos, ¿no? ¿Qué sucede? La ley contempla darle al trabajador una pensión. Esta pensión se llama mínima garantizada y cada año, al inicio de año, nos van actualizando pues este importe, ¿no? Que está vigente anualmente. Eh, por ejemplo, en este año 2025 la pensión mínima garantizada va a ser o es de 9,400 pesos. Esto quiere decir que si nosotros nos podemos a determinar tu pensión y tu pensión quedó en 5,600, por ley te corresponde la mínima garantizada. Ya no te van a dar 5,000, sino te van a dar los 9,400 pesos. Okay. Esto se va a seguir actualizando solo por inflación cada año. Supongamos en el 2026 se va a actualizar solamente, ¿cómo se llama? Se va a actualizar solamente la pensión, la inflación. Ok, por la inflación. Un error muy común es que las personas piensan que cuando uno pasa, supongamos, te pensionaste ahorita a los 60 años con la pensión mínima, ellos piensan que si a los 61 a lo mejor me van a aumentar porque ya pasó del 75 al 80. No, si uno ya se fue con la pensión mínima garantizada, solamente va a ir incrementando la inflación. Es lo único que va a incrementar, ¿ya? Ok, y una pregunta. Si yo estuve cotizando, ¿influye si yo tengo 500 semanas de cotización y una persona tiene 1,000? ¿Le dan más, le dan menos? Sí, sí, existen lo que son los acreditamientos, que esto permite que al hacer el cálculo, pues hoy sí que agarramos todos los elementos, metemos hoy sí que a la computadora todos los elementos y hacemos el cálculo, permite que si una persona arriba de 500 semanas, estamos hablando de la ley del 73, sí, tiene más semanas, o sea, 1,000, 1,700, 1,800 semanas, permite que se le dé más acreditamiento y por lo tanto la pensión va a aumentar. Ok, y ahora, referente a los patrones, porque no toda la vida nos quedamos con el mismo patrón, ¿verdad? O sea, vamos evolucionando y vamos cambiando de trabajo. ¿También influye eso? Sí, por ejemplo, si yo tengo un patrón, supongamos, de enero a junio, pues ahí voy a acumular ciertos números de semanas. Y si no están montados, voy a seguir, o sea, si tengo el siguiente patrón de julio a diciembre, pues al final yo voy a tener 52 semanas, que es lo que en un año cada trabajador puede juntar, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú tienes dos patrones en un mismo periodo, tienes que tomar en cuenta que solamente se te va a considerar el tiempo, no se va a duplicar. ¿Ya? Ok. Porque realmente trabajaste, aunque hayas trabajado con 2, 3, 4, no te va a aumentar semanas cotizadas. Ok. ¿Ya? Porque es el mismo periodo. Ahora, por ejemplo, si hubiera una persona que ya cumplió los 60 años, que no ha cotizado los 5 últimos años, ¿no? Pero ella dice, quiero esperarme a los 65 años para que me vaya con el 100, ¿tendría que empezar a cotizar?
Primero que nada, como comentamos, ahí ya caemos en el supuesto de que Perdió sus posiblemente, derechos. Depende del número de semanas, Okay. posiblemente haya perdido su conservación de derechos y tenga que volver a cotizar. Cuando menos un año. Cuando menos un año con patrón, y de ahí ya ella, si se quiere esperar y su conservación de derechos lo permite, bueno, se puede ir a los 65. Pero también aquí hay algo muy importante. Si la pensión por las 500 semanas que tiene y que pusimos un supuesto, sí, vamos a caer en la mínima, lo único que va a hacer ella es irse a la mínima, claro, a los 65. Entonces aquí habría que hacerla razonar a partir de que ella ya tenga el derecho, cuánto está más dejando de percibir en el año. O sea, aproximadamente como 100,000 pesos por esperar una pensión de cuánto. Sí, entonces, claro, habría que sacar números con la persona y hacerle recapacitar que, bueno, no tiene caso esperar tanto, claro, si puede comenzar a cobrar. Porque le tendrían que dar lo mínimo garantizado que establece la ley. En el caso que estamos marcando, que hay diferentes casos. Y como aquí ya tenemos a la experta, si algún día alguien por ahí la quiere localizar, la contadora May Campos, ¿verdad? Ella les puede dar este tipo de consultorías. Y una pregunta, como contadora vemos nómina y sabemos que se nos descuenta un apartado de cesantía y vejez. Esa parte es la que se aporta a las pensiones. Ajá, nosotros tenemos lo que es la Afore. En la Afore hoy sí que se van creando, hoy sí que bolsitas para cada uno, y esa parte se va a ir a nuestra Afore. Lo que nos descuentan de cesantía y vejez se va a la Afore. Sí, hay un concepto específico que se llama cesantía en sí, es eso. Ok, y de Afores, ¿qué nos puede platicar? Un poquito. Bueno, en cuestión de Afores, pues hoy sí que las Afores hay diversidad, claro, ¿no? Muchas veces llegan mis clientes y me dicen, ¿qué Afore es buena? Yo realmente hay que hacer un análisis, ¿no? Y depende de cada persona lo que quiera, hoy sí que el objetivo que tenga cada persona va a marcar cuál es la Afore idónea para cada una. ¿Por qué lo digo? Porque hay Afores que administrativamente te tratan muy bien, te agendan la cita y todo, ¿no? Pero tenemos hoy sí que un indicador muy importante que es la Conducef, que nos marca los parámetros de rendimientos, okay, que nos da una Afore. Entonces, si uno quiere irse por un rendimiento mayor, tendríamos que ver esa tablita, ¿sí? Y decidir con cuál nos vamos a ir. Otro elemento muy importante que tenemos que considerar a la hora de tomar la decisión de qué Afore, porque eso sí, puede ser que nosotros no hayamos tomado la decisión de agarrar una Afore y en automático nos asignen alguna, pero pues nosotros podemos ir y solicitar a la Afore que más nos convenga, que nos jalen. Cambiarlo, por eso luego yo he ido a los bancos y así, ¿dónde tienes tu Afore? Nosotros te lo pasamos aquí, ¿no? Entonces, sí he visto. Yo la verdad, personalmente, no sé cuál es mi Afore. Entonces, a través de Conducef nosotros podemos, hoy sí que localizar nuestra Afore, okay, dónde está, y entonces ya podemos hacer así como que un análisis de ver en dónde anda mi Afore y de acuerdo a la Conducef, en dónde anda su rendimiento. 1, rendimiento. 2, también por el manejo de nuestro dinero en la Afore nos cobran okay, una comisión. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio entre rendimiento, comisión y trato al cliente, que es la parte administrativa que a veces pues las personas que van realmente pues son personas adultas que lo que quieren es el mejor trato, ¿no? Entonces yo siempre les digo, evalúen exactamente qué es lo que quieren. Obvio que muchos quieren pues el rendimiento, pero pues si el rendimiento te lo está dando una Afore que administrativamente no te va a atender, pues bueno, hay que atenerse a las consecuencias. Claro. Y por ejemplo, o sea, bueno, en términos conceptuales, ¿qué es el Afore? Bueno, es la administración del fondo para el retiro. Ahí
nosotros vamos a contemplar todo lo que tiene que ver con nuestro retiro, esas bolsitas que decíamos, y también hay otro dato muy importante, es también el dato del Infonavit. Ok. En el caso de las personas que no han utilizado sus créditos, bueno, ahí esa bolsita va a ir juntando también lo que tu patrón aporta de Infonavit. Entonces, esos dos conceptos los vamos a ver en el estado de cuenta de la Afore. Entonces, en dado caso que una persona no quiera pedir su crédito Infonavit, su casita ahí de 4x4, como dicen que ahorita está pasando, ¿en algún momento puede llegar a solicitar ese monto? Cuando la persona ya realizó su trámite de pensión, pues le otorgan un documento que se llama resolutivo de pensión. Okay. Y con ese documento, uno ya puede solicitar los saldos que tengamos de Afore y también podemos solicitar lo que es el Infonavit. ¿Sí? Okay. ¿Y qué tan práctico, qué tan bueno es hacer una aportación voluntaria? Bueno, en el caso de las aportaciones voluntarias, pues sí que como contadores, yo creo que fiscalmente pues nos conviene bastante, ¿no? A nuestros clientes. ¿Por qué? Porque apoyan en las declaraciones anuales, claro, y nos permiten deducirlo. Deducirlo, exactamente. Ahora, si nosotros a futuro queremos meter ese dinerito en la Afore, hoy sí que nos va a dar rendimientos y demás, o sea, que si es conveniente o no, habría que ver el historial de qué tanto rendimiento nos está dando. Si nos convence, pues está muy bien hacerlo. Tienes la parte de la deducción de impuestos y tienes aparte, pues hoy sí. Pero eso sí, hay que ver los lineamientos de hasta cuándo podemos sacar el Afore, el dinero. Exactamente, o sea, ahí se va a quedar resguardado. Y entonces ver el rendimiento, si conviene meterlo ahí o poner a trabajar ese dinero, claro, en otro lado. Sí, la contadora mencionó algo muy importante, que las aportaciones voluntarias a la Afore es una deducción, pero es una deducción personal en términos de régimen de sueldos y salarios, de personas físicas, y les ayuda. Pero sí, igual a lo que comentó la contadora Madaí, es que es importante ver cuánto me da de rendimiento el Afore, porque a lo mejor te convenga más meterlo a CETES o meterlo a tu cajita de NU, ¿no? O a otra SOFIPO que exista, o invertirlo en algún otro lugar, ¿no? Porque en términos generales, una Afore es como la institución que recolecta lo que comentábamos, todas las bolsitas, y te genera un interés por manejar el dinero. Y obviamente te cobra. Algo muy importante que quiero comentar aquí con tu público, se escucha mucho también y que repercute en una pensión, es el hecho de que solicitemos apoyos por desempleo. Eso igual quería preguntarle, porque yo he escuchado por ahí mucha publicación de, estás desempleado, te quito tanto de tu Afore. Y la verdad yo he visto que esas personas que lo promueven no son negocios establecidos o empresas establecidas. A mi consideración, usted ahorita como experta nos los va a comentar, pero siento que la verdad son personas que buscan hacer negocio o tal vez generar un beneficio. Están buscando el pan de cada día como cualquier persona, pero creo que muchas veces afecta a los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué nos puede comentar eso usted? Bueno, yo creo que tener la información, o sea, completa, no solamente de cuánto puedes solicitar, porque digo, no estamos exentos de vernos en desempleados, sí, claro, o sea, y decir voy a tomar algo de mi Afore, pero yo creo que teniendo la información completa, pues decidimos si lo utilizamos, hasta cuánto y sobre todo qué opciones, cómo nos puede afectar y cómo también podemos devolver ese dinero para que no nos afecte. Digo, en claro, un futuro, ya teniendo trabajo y demás, podemos hacerlo. Primero que nada, se solicita a través de la Afore, es un trámite pues relativamente sencillo, ¿no? Que las mismas personas que se encuentran en las Afores nos pueden asesorar de cómo realizarlo, digo, para que precisamente lo que estamos buscando es dinero, no un que gestor alguien no nos quite. Ajá, le quite un porcentaje, ¿no? Entonces, yo siempre, tanto en Afore como en Seguro Social, siempre les comento a mis clientes,
los trámites en el Seguro Social son completamente gratuitos. No tienen que estar pagando a nadie por un servicio a los cuales tienen derecho. Así es. ¿Sí? Son completamente gratuitos. Entonces, en la FORE, muchas veces, ni siquiera son de la FORE, déjame decirte, como tú comentabas, son personas Sí, ajenas, ajenas. pero pues no brindan la información completa. Las personas muchas veces dicen, bueno, pues sí, vamos a hacer el movimiento, me dan mis 20,000 pesos, mis 15,000 pesos o 3,000 pesos, pero nunca les dicen que les van a quitar semanas cotizadas. Comentamos, cada persona tiene que llegar cuando menos al mínimo para 500. pensionarse. Entonces, muchas veces desconocen que por haber hecho un préstamo para ayuda de desempleo, ya no cumplen, o sea, ya le quitaron ese número de semanas, van desde 20 semanas, 10 semanas, he visto hasta 800 semanas. ¿Por qué? Porque la ayuda por desempleo se puede solicitar durante nuestra vida, hoy sí que laboral y todo lo demás, varias veces. Ah, ok. Se puede solicitar siempre y cuando uno cumpla con los requisitos de los tiempos, porque te dan unos tiempos como que creo que en 5 años y puedes volver a solicitar y demás. Cumpliendo los requisitos, pues te lo otorgan, ¿no? Pero pues lo importante aquí es que al momento de que uno se va a pensionar, esa disminución de semanas cotizadas está afectando nuestra pensión. Uno, posiblemente no lleguemos. Dos, ponte que tengamos muchas, como tú comentaste hace ratito, ¿qué sucede cuando tenemos más? Nos dan más acreditamientos. Claro. Entonces, lo único bueno es que existe el reintegro de semanas, que es un trámite igual gratuito que se hace en la FORE para poder devolver. Lo primero que tiene que hacer la persona, pues sí, acudir a su Afore y preguntar, oye, me acuerdo que hice un préstamo, ¿cuál es el importe de lo que yo solicité y a cuántas semanas equivale? Entonces, dependiendo de eso, es lo que la persona pues tiene Claro. que devolver, ¿no? Tiene que ir devolviendo. Entonces, sí es muy importante que antes de hacer este tipo de movimientos, cuando menos tengamos el panorama completo de saber cómo nos está afectando y qué opción tenemos para posteriormente devolverlo. Sí, más que nada informarse, ¿verdad? Sí. Porque como usted comentaba, esos gestores muchas veces pintan el lado bueno de vas a tener un dinerito ahorita que lo necesitas, pero pues no sabemos que al momento en que llegues a pensionarte ya no vas a tener las mismas semanas. Y bueno, contadora, para finalizar, ¿qué consejo le daría ahora a los jóvenes que no tenemos la verdad, o sea, por el Afore nada más, ¿verdad? Pero que no tenemos esa pensión. Bueno, yo creo que, y me incluyo porque pues digo, yo pertenezco a la nueva ley, yo creo que es muy importante que desde ahorita, o sea, los de la antigua ley, ponte que se ponen, hoy sí que pilas y comienzan a ver desde los 50, 55 y comienzan a ver qué es lo que van a realizar, porque pues realmente ellos todavía tienen opciones, si llegan con tiempo tienen opciones de ver cómo mejorar esa pensión. Ahora, en el caso de nosotros, ya no tenemos opciones. Uno, pues si realmente tenemos una relación laboral, pues ver que cuando menos se esté viendo reflejado, uno. Okay. Y dos, nosotros podemos optar por algún esquema que maneje de retiro. Ok. ¿Sí? Eso es no con Afore, sino pues un seguro particular, privado. Muy importante. Primero debemos de investigar, porque pues digo, existen muchas, pero tenemos que ver que cumpla con los lineamientos. Ante la Conducet podemos asesorarnos cuáles son las que nos brindan mayores beneficios, o sea, rendimientos, en cuánto tiempo lo podemos retirar. También podemos ver en específico, existen unas tablitas, ¿no? Algunas contemplan algunos seguros también de gastos por muerte, por diversas cuestiones, desempleo y demás. Entonces, nosotros, hay alguna que seguramente se nos va a venir a la medida de nosotros. Claro. Pero lo principal para nosotros, pues va a tener que ser la cultura del ahorro, de la inversión.
yo creo, y de hacer crecer, pues hoy sí que nuestros ingresos, ¿no? Pues sí, pues contadora, muchísimas gracias, de verdad. Es un tema muy interesante y que creo que a muchos les va a servir. Gracias por pues darme la oportunidad de tenerla aquí hoy en este programa y es un gusto de verdad poderla escuchar. No, pues te agradezco a ti que me des la oportunidad. Hoy sí que más que nada decirles a las personas, lo primero es asesorarnos bien, estar bien informados, porque muchas veces se dejan llevar por o sea, lo que le aplicó a uno puede ser que no te aplique a ti y puede ser, desgraciadamente me he encontrado con casos de personas que han intentado hoy sí que ver su pensión de alguna manera y pues no ha resultado lo que ellos esperaban. Pues gracias, contadora, de verdad, y nos vemos a todos.